Semana totalmente tensa en el panorama geopolítico. Ayer tuvimos la primera decisión por parte de Estados Unidos de autorizar armas de largo alcance a Ucrania. Hoy Ucrania empieza su ofensiva con esos misiles de largo alcance. La Unión Europea también le ha dado el visto bueno y por otro lado Putin ha dado el ok a la utilización de armas nucleares en caso de ataque a su territorio. Si os dais cuenta, el panorama geopolítico ha vuelto a intensificarse y eso se traduce en el aumento del precio de oro. ¿Seguirá este incremento a lo largo de toda esta semana? ¿Seguiremos viendo incrementos incluso hasta acabar el mes? ¿O por el contrario, estos son unas noticias que simplemente van a durar unos cuantos días y volveremos con la tendencia que teníamos en el oro? Bienvenidos a este vídeo del oro. Ya sabéis que toca todos los martes. Como siempre podéis dejar un like, un comentario y seguirme en todas mis redes que las tenéis en la descripción de este vídeo. Así que dicho esto, comenzamos. Bien, lo primero de todo, como os comentaba al final en la introducción, es la realidad. Ya os he dicho que esta semana pues apenas hay noticias en el apartado fundamental. De hecho, no tenemos noticias que estén prácticamente relacionadas con el oro, algunas relacionadas con el PMI manufacturero de Estados Unidos, pero prácticamente carecen de importancia como para hacer aumentar en tan solo 2 días casi 1000 pips. Y cuando hablamos de 1000 pips es prácticamente un rebote que se come todo el movimiento a la baja de la semana pasada y que nos sitúa prácticamente en la zona de mínimos cercanos a cuál fue el cierre en la sesión de investidura de Donald Trump. Es decir, al final parece que estamos viendo un rebote del oro muy fuerte y eso, como siempre os he dicho, se compensa por el apartado geopolítico. Estamos viendo que la guerra de Ucrania, que parecía estar estancada, que parecía estar tranquila, pues está empezando a recrudecer y de hecho en una temporada donde todos los analistas en geopolítica estimaban pues que iba a ser una temporada realmente tranquila, de trincheras, viene el frío, una época difícilmente de avances en un territorio como es el ucraniano, por lo tanto, pues ¿qué es eso? Pues eso era una relajación, sobre todo incluso añadiendo que Donald Trump, en teoría, tiene cercanía o simpatía con Putin, pues digamos, eso relajaba la tensión en Ucrania, relajaba la tensión en Oriente Medio y por lo tanto, pues lo que vamos a tener es un oro a la baja. Pues nada lejos de la realidad, como siempre os digo, la ficción que debería ser superada, en este caso, pues difícilmente, pues acaba siendo superada por la realidad. Recordaros, como ya os dije, que todavía quedaba prácticamente un mes para que llegara Donald Trump a la presidencia efectiva de los Estados Unidos. Sigue estando Biden en el despacho Oval y por lo tanto sigue tomando decisiones y le acaba de dar su última carta en la presidencia, la carta del ataque con armas de larga distancia. ¿Qué supone esto? Supone más presión, supone incluso tensionar más el Estado ruso y cómo se encuentra ahora mismo su situación en el frente. De hecho, Zelensky, presidente de Ucrania, ha decidido en el día de hoy utilizarlo sin nada más y nada menos que pues ya cierta consonancia, ¿no? Con lo que venía diciendo hace tiempo de utilizar esas armas, lo venía pidiendo y se le ha dado. Un día después las ha utilizado para atacar territorio ruso. Y eso pues ha provocado la ira de Moscú, ha provocado la ira de Putin y por lo tanto ha cambiado su decisión respecto a las armas nucleares. Sí que hablamos de palabras mayores, pero como os podréis imaginar, eso afecta directamente al oro, afecta al oro de una manera muy directa. Y la Unión Europea, antes de quedarse atrás, también ha autorizado, por las últimas noticias de las que disponemos, el uso de sus armas, también que le manda a Ucrania, de larga distancia. Es decir, que Zelensky ya no solamente se puede defender en el territorio nacional, sino que incluso puede atacar posiciones en Rusia. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto puede hacer que estas navidades o incluso el periodo que se acerca siga siendo más tenso. Recordemos, el paquete de ayudas de Estados Unidos sigue vigente, el paquete armamentístico de Estados Unidos sigue vigente y lo mismo ocurre con la Unión Europea. Por lo tanto, la tensión sigue escalando, sigue subiendo. ¿Seguirá esto ocurriendo durante los próximos días? Pues probablemente sí, porque hoy es el primer día, pero mañana habrá más, esta noche habrá más, pasado mañana habrá más y eso seguirá abriendo telediarios y eso ya sabéis que afecta de manera directa al precio del oro y sobre todo en una semana donde no hay otra noticia fundamental que no sea esta. Por lo tanto, os podéis imaginar de sobremanera que el oro puede que incluso
vuelva a recuperar niveles de semanas anteriores. Por supuesto, es muy difícil que volvamos a máximos históricos, no es una justificación, el conflicto es el que es, puede haber aumentos por un lado de tensión, puede haber aumentos por el otro, pero ni mucho más lejos de la realidad. La realidad es que esto es noticia esta semana, puede ser noticia la semana que viene, pero no tiene mucho más recorrido, sobre todo, como he dicho, acercándose las Navidades y acercándose otro tipo de preocupaciones al público en general. Si os dais cuenta, sigo manteniendo los puntos donde ya la semana anterior os venía diciendo lo que iba a ocurrir, está en una zona de compras impresionante, hemos llegado sobradamente a superar incluso los 2.635 e incluso me atrevería a decir esta semana que podríamos volver a la media del canal. Si os dais cuenta, no es un aumento desmesurado, no estoy hablando de volver a 2.738, pero sí coincidiríamos con los mínimos de las elecciones de Estados Unidos. Momento en el cual parecía que todas las tensiones geopolíticas y todo lo malo que traía Estados Unidos después de la administración Biden iba a ser solucionado. De hecho, si os dais cuenta, desde el punto de vista técnico, el oro en esta semana, pues fijaros que también no nos está diciendo nada que nos debería sorprender. Sigue habiendo un espacio sobradamente de alza, estamos viendo un cambio de dirección muy marcado en el estocástico y al igual en el MAC estamos viendo un cambio de dirección ordenado. Al igual que ayer ocurría en el euro dólar y era una realidad, en el oro ocurre lo mismo, tenemos una triple confirmación técnica alcista e incluso permitidme, porque me gustaría añadiros otra noticia más que tenía por aquí, que creo que es importante porque es un informe de la Asociación Mundial del Oro y también en este caso, pues en este caso os diría de Reuters. Fijaros, la frase que viene dice, los resultados de las elecciones estadounidenses han restado un poco de golpe instintivo al impresionante repunte interanual del oro. Las razones sugeridas son un continuo fortalecimiento de los rendimientos de los bonos y del dólar estadounidense, el sentimiento de apetito por el riesgo de los mercados de valores, el impulso a las criptomonedas y la supresión de tensiones geopolíticas. Este informe tiene 4 días. Después de lo que acaba de ocurrir, acaba de volar por los aires. Por eso os digo que muchas veces es muy difícil, y insisto, os digo, estos son informes autorizados de empresas autorizadas y de, digamos, gente que puede tener más información que vosotros y que yo. Por eso os digo que es muy difícil acertar en el oro. Vivimos semanas muy convulsas, pero la convulsión siempre afecta al oro. Seguramente esta semana el oro acabe terminando en positivo y por lo tanto esta semana no podéis hacer otra cosa que buscar pequeños retrocesos que incluso pueda haber algún día entre medias que caiga y ahí aprovecharos para comprar. Yo estimo que para finalizar el mes seguramente hayamos pasado y sigo manteniéndolo la zona de los 2.660, 2.669. Comprando ahora mismo estaríais ganando 400 pips, pero si incluso retrocediera mañana toda la vela estaríamos hablando de 500 pips. Una auténtica barbaridad. Así que os lo dejo a vuestra elección. Creo que esta semana, como siempre os digo, no hay que entretenerse, no os tengo que contar noticias, no os tengo que contar demasiadas cosas, hay que ser claro y transparente. Y eso es lo que he intentado ser en el vídeo de hoy. El análisis técnico nos da confirmaciones, el análisis fundamental claramente tiene mucho peso y sobre todo desde el punto de vista geopolítico, así que el riesgo se traduce en aumento del precio del oro. Lo hemos tenido y lo seguiremos viendo durante los próximos días. Así que chicos, como siempre, pues dejadme un like, un comentario y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo, hasta la próxima.